Bravo. Ustedes me dicen, ¿yo sigo con este micrófono? Ustedes me dicen sí o sigo con el de solapa. ¿Yo sigo con este? Muy bien. ¿Se escucha la Pati o no? ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, vamos a comenzar. Pati, muchas gracias primero que todo por estar acá. No, gracias a ustedes por invitarme. Estoy muy contenta de volver también aquí a mi universidad, aunque debo reconocer que yo prefiero estar en tu lado. Exacto, es más fácil. De responder las preguntas me incomoda un poco, pero más cómo sale. Exacto, gracias Pati. Mira Pati, primero que todo conocerte un poco más, la gente te ve por pantalla. Ayer de hecho te comentaba fuera de micrófono que te vi hasta muy tarde, pasada la medianoche, estabas en vía pública, en el canal 24H, analizando lo que puede ser hoy día el partido la previa del partido. La intensidad de este trabajo es lo que marca sin lugar a dudas parte de lo que es la labor periodística. Pero ¿qué cosas también trae consigo esa intensidad que puede verse reflejado en cansancio, muchos viajes, etcétera? Pero ¿qué es lo que queda del punto de vista humano, del punto de vista espiritual, del punto de vista de la satisfacción de la persona? Claro, es un trabajo súper intenso, es cierto. A veces no tienes muchas horas ni para descansar, ni para dormir. Pero yo creo que lo que te motiva para seguir adelante y que te dé lo mismo un poco el tema del cansancio es que te gusta lo que estás haciendo. ¿No se escucha? Ahí sí. Aló, 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 aló. Bueno, lo que decía que en el fondo sí, es un trabajo súper intenso que implica muchas veces no tener mucho rato para dormir, que uno anda súper pegado en la pega, uno no se desconecta, aunque haya salido del canal o del lugar donde está trabajando, uno en la casa los fines de semana sigue transmitiendo un poco en el tema. Yo creo que uno debe ser bien fome para otras personas que no son periodistas, ¿eh? Yo creo que por eso uno termina juntándose solamente con periodistas, teniendo pololos periodistas también, pero... pero es gratificante en la medida que uno haga lo que le gusta hacer. Es decir, yo no me sentiría tan gratificada si estuviera haciendo la ruta del completo o la nota de la empanada. No me molesta dormir poco o estar así corriendo todos los días en la medida que sienta que lo que estoy haciendo es un aporte y afortunadamente en TVN también me han dado la oportunidad de hacer esas cosas. O sea, he estado en el informe especial, he podido hacer reportaje, he estado estar en el 24H también me conecta mucho como con la contingencia. Entonces, aparte todavía tengo energías como para poder seguir trabajando así. No tengo hijos ni nada que me haga repartirme, por así decirlo, en el tiempo. Así que, no, es gratificante en la medida que uno se las arregle y busque para poder estar haciendo las cosas que le gustan. Entonces, vamos a ir pasándonos el micrófono hasta que ustedes me hacerlo. digan desde arriba que estamos aquí. ¿Me escucho ahora? ¿Y la Pati se escucha o no? 1, 2, 3, 4. Muy bien, perfecto. Oye, Pati, mira, y otro aspecto que es importante, tú nos planteabas esta dualidad entre el aspecto personal, profesional, etcétera, pero ¿cómo fue el inicio? Por ejemplo, llegar a hacer tu práctica desde acá de la Católica del Paraíso, al medianoche, ¿cuándo fue? ¿Qué año? ¿Quién te tocó? ¿Qué jefe te...? Porque uno va también con muchos prejuicios muchas veces, con muchos mitos, pero en ese momento es cuando uno se enfrenta a la realidad, la verdad. Un poco lo decía también Bustamante, cuando uno trabaja en un medio, se da cuenta efectivamente que el medio tiene una dinámica propia, tiene una forma de hacer las cosas que dista de lo que uno puede entregarte teóricamente. Sí, ¿con este Sí, o con el otro tú sigue micrófono? con Ya. Yo creo que llegué a trabajar en tele un poco por casualidad. Aquí en la universidad nos preparan súper bien para lo que es periodismo escrito, entonces yo siempre pensé que iba a trabajar en un cuerpo de reportaje, en una revista. Pero resulta que TVN hacía su proceso de selección de prácticas muy anticipadamente. Por ahí en septiembre, octubre ya empezaba a seleccionar a la gente. Entonces yo postulé, quedé y resolví el tema de la práctica con anticipación. Entonces, la vida, por así decirlo, me llevó a trabajar en televisión. Nunca pensé que iba a quedar trabajando y que al final toda mi vida periodística, hasta ahora por lo menos, la iba a terminar haciendo en TVN. Y ese es un buen tema para quienes les toque hacer la práctica pronto, es que decían súper bien dónde la van a hacer, porque es probable que les marque totalmente el resto de la carrera profesional, que de repente es un tema que uno cree que es un trámite que va a cumplir, pero no, el lugar donde escojan hacer la práctica probablemente les va a marcar totalmente lo que va a ser su futuro periodístico. Y llegué al medianoche, que en ese tiempo era el espacio que había para hacer notas un poco más largas, con más contenido. En una época en que la nota duraba 1 minuto 40, ahí hacíamos nota de 4 minutos. Me sirvió mucho lo que aprendí acá
en tema de hacer reportaje, de buscarle la quinta pata al gato, de cuestionar un poco todos los temas, de aprender a escribir bien. Todo eso lo pude aplicar en el Medianoche. Entonces mi contacto inicial con la tele fue súper buena, porque fue en un programa con contenido. Y bueno, y de ahí en adelante ya fui quedando y fui teniendo distintas oportunidades en el canal. De cobertura, a ver, yo me recuerdo mucho, tuviste una presencia periodística muy importante en todo lo que fue la Revolución Pingüina, en todo lo que fue los inicios del movimiento estudiantil que marca un punto de inflexión en la realidad sociopolítica chilena. Te hemos visto también en los Juegos Olímpicos, ¿cierto? En una realidad, en lo que significó toda esta puesta en escena impresionante de los chinos, en mundiales también, o sea, una diversidad de roles periodísticos. ¿Con cuáles te quedas? ¿Cuáles te marcaron? ¿Todos forman parte de un crecimiento? ¿Cómo lo ves dentro de una perspectiva ahora temporal un poquito más lejana? Sí, yo siempre digo que soy un poco promiscua profesionalmente, ¿eh? Porque claramente he tenido la oportunidad de hacer muchas cosas dentro del canal. O sea, estuve en Internacional, estuve en el Medianoche, he podido ir a un mundial, a los Juegos Olímpicos, he estado en el tema de los mineros, Informe Especial, ahora estoy en el 24H, lo de la Revolución Pingüina. Pero yo creo que a todos los une una sola cosa, que es el tema del reporteo en profundidad y con el contenido detrás. O sea, en lo que tuvo que ver con la Revolución Pingüina, en general recibimos muy buenos comentarios, el canal en general, con lo que fue esa cobertura, porque nosotros no nos quedamos solamente en las marchas, sino que empezamos a indagar un poco más en la molestia que había de parte de los estudiantes, en explicar qué era la LOCE, en irnos en la profunda, por así decirlo. Y eso también nos permitió, por ejemplo, ser los primeros que entráramos a una toma, que los estudiantes nos mostraran cómo estaban organizándose. Lo mismo después con el Mundial. En el Mundial no solamente mostramos la pelota, sino que hicimos la pobreza en Sudáfrica, cómo conviven negros y blancos. Siempre vamos buscándole como decía al principio, la quinta pata al gato a todos los temas. Pero si tuviese que escoger cuál de todas las cosas me gusta más, no sé, no podría decir qué es. Hoy en día me siento súper afortunada porque estoy en el 24H y reporteo en Crónicas. O sea, ahí tengo el mix que tiene que ver con la contingencia, que es con la información, claro, con que lo que yo digo siempre, que me sirva leerme los diarios en la mañana para lo que voy a hacer durante el día, que no siempre es así en todos los noticieros. Pero también sigo reporteando, que eso es algo que yo no quiero nunca dejar de hacer. O sea, reportear siento que es para lo que uno estudió. O sea, ahí estamos viendo imágenes tuyas, Pati, de lo que ha significado este trabajo en la conducción. Es muy diferente al trabajo en terreno, los tiempos, hacer televisión en vivo es diferente también a lo que se hace muchas veces de manera grabada. Bueno, ahí estamos con otro exalumno, otro compañero, Vázquez de la Católica del Paraíso, está Davor también en TVN. O sea, exacto, está Polak, hay un contingente ahí de porteños en la Católica del Paraíso en TVN, importante. Y mira, ahí parte de lo que ha sido, y esa era la pregunta que te quería hacer, la cobertura en otros medios. O sea, cuando tú te empiezas a transformar en un rostro que empieza a concitar interés en otros medios, y medios además de impacto popular, nacional importante, como La Última Noticia. Sí. Cuando La Última Noticia dice que tú, por ejemplo, lo voy a leer textual, eres la belleza de TVN, que tiene loco a sus colegas. ¿Qué se siente eso? Además se habla que tú cumples los 3 requisitos máximos en una mujer, que es belleza, inteligencia y además que eres piola. Entonces, cuando tú lees eso en estos diarios y un poco se empieza a generar este mito que está basado obviamente en la realidad, pero ¿qué pasa por la cabeza? ¿Qué pasa con el ego? ¿Qué pasa con la relación con otros compañeros? ¿Dónde situarse? ¿Dónde están los límites, por ejemplo? Claro. A ver, yo no cuestiono a la gente que traspasa un poco el límite y que se empieza a transformar en noticia, porque sé que hay muchos periodistas que lo hacen. No tengo ningún problema con eso. Lo que pasa es que a mí no me acomoda, yo no tengo la personalidad para, por ejemplo, empezar a hablar de mí misma o estar yo en el centro de atención. Tiene que ver con un tema mío, o sea, en general yo soy una persona, siempre digo, cuando estaba en el colegio yo era la persona que sufría con la disertación.
O sea, nunca esto de hablar en público ha sido lo que a mí más me acomode. Entonces tampoco estar en el centro de atención en temas de como aparecer dando entrevistas ni nada. Claro, inevitablemente aparecen esas cosas, pero por ejemplo lo mismo de Lund, yo tampoco di la entrevista ni nada, hicieron la nota, muy buena onda ellos, muy en buena onda. Pero a mí, me acuerdo cuando fue lo del Mundial y también para los Juegos Olímpicos, me llamaron de un montón de lados para que diera entrevistas. Y no es que me niegue por un tema de diva y que no quiere contestar, es porque no me siento cómoda como hablando de mí misma. Es distinto hablar de la pega, distinto hablar de lo que es la carrera de periodismo, si es que les sirve a ustedes el tema también, genial. Pero como hablar de yo, a mí me incomoda un montón. Y siempre he tratado de pasar lo más desapercibida posible. O sea, nunca he sido buena para ponerme en las imágenes, en las notas, claro, en los inserts. Siempre he tratado de hacerle el quite. Bueno, y estar en el 24H, la gracia es que también es menos expuesto. Es un canal de cable y súper como centrado en la información. Entonces, como que lo manejo haciéndole el quite un poco, claro, pero ahora desde el punto de vista de la proyección, claro, desde el punto de vista de la proyección, uno ya empieza a observar en determinados canales, bueno, la velocidad del aspecto televisivo es impresionante por sobre cualquier otro medio, y también cómo se van surgiendo nuevos rostros. Entonces, yo creo que, no sé si ustedes asumen que se está observando una generación de recambio fuerte con bueno, parte de los periodistas que nosotros estábamos hablando recientemente, entre los cuales tú estás, que van a estar llamados, más temprano que tarde, a asumir roles mucho más protagónicos de los que ya tienen. ¿Eso se conversa, se avisora, forma parte de un proceso natural o no lo proyectas en definitiva? Es que en mi caso ha sido un proceso súper natural y lento, y eso a mí me agrada mucho. O sea... No es esta cosa del reality de un día para otro. No, lo he ido incorporando y aceptando de a poco. O sea, hay una cosa súper práctica. Por ejemplo, lo de maquillarme, para mí ha sido terrible. Yo creo que si me preguntaran qué es lo peor, lo que más me ha costado acostumbrarme, el tema ese, porque yo, campesina, de San Fernando, la primera vez que me maquillé fue cuando llegué al canal. Yo nunca me maquillé en la vida, ni cuando estaba en la universidad. Entonces, tener que acostumbrarme a esas cosas de la tele han sido difíciles para mí, porque me tengo que maquillar, lo entiendo, porque si no voy a asustar a la gente con mi cara natural de zombie. Pero... lo sé, pero no es... he tenido que irme adaptando a eso. Pero como ha sido lento, pero igual ha sido lento, o sea, entre hacer la práctica, que fue como el 2001, 2002, lo he ido tolerando. Si no, creo que ya habría salido arrancando y habría optado por otra alternativa más piola. Pero sí, en el proceso, y lo que me decía una periodista antigua, mientras yo tenga el foco puesto en la información y en el reporteo, yo me voy a sentir súper cómoda. ¿Y jamás podría animar, por ejemplo, un festival de viña? No porque cuestione que un periodista lo haga, sino porque no me sentiría cómoda haciendo una cosa así. La Sole Neto también lo dijo en su momento. Pero ella tiene una personalidad distinta. Claro. Es eso. Patricia, de los aspectos que... Volvamos un poco atrás también, de los aspectos de la universidad que más recuerdas también y que te marcaron. Bueno, tú planteabas cierta timidez en el colegio, ¿eso se traspasó, por ejemplo, a nivel ya universitario? ¿O empieza a haber ahí ya una madurez desde el punto de vista de esos elementos? No, yo creo que la universidad se mantiene, porque lo que yo quería hacer era periodismo escrito, que es un periodismo mucho menos expuesto, del fondo. Pero la tortura del canal me obligó a, en el fondo, tener que superar el cuento. O sea, claro... O sea, esto también que pueda servir para aquellos que a lo mejor piensan que la personalidad que tienen no los va a permitir estar en televisión. No, para nada. Porque son cosas distintas. O sea, hacer un móvil, por ejemplo, uno está preocupado de la información que va a entregar. No está preocupado, o por lo menos en mi caso, nunca me preocupé mucho ni de cómo me veía, ni de cómo me iba a saber. Estás tan metido en la noticia, en la contingencia, que esa es la prioridad. Entonces no es lo mismo que una disertación donde estás frente a un montón de gente, sino que se puede superar el tema. No es una barrera. Y en la universidad, bueno, mi intención siempre fue periodismo escrito, y acá encontré todas las herramientas hacia ese sentido. Ahora, la gracia es que si uno recibe una buena formación en lo que es periodismo escrito, yo creo que uno puede trabajar en cualquier medio de comunicación, porque después te vas adaptando a los formatos nomás. Pero lo más difícil es agarrar ese cuento, aprender a escribir bien, aprender a cuestionar, aprender a que no sea un parte policial lo que uno está haciendo.
y después donde llegues te va a salir mucho más fácil el tema. ¿Qué les parece la Pati? ¿Bien o no? ¿Les llega lo que dice? Sí, me dicen, muy bien. No, sí. Oiga, Misael, ¿y qué opina usted? ¿Qué opina usted de lo que está escuchando, como en su visión artística también? Porque la Pati, claro, era tímida, pero también carreteó harto en Valparaíso. ¿Ah? Sí, digamos. ¿Usted dónde le recomienda ir ahora, hoy en día, por ejemplo? Hoy en día hay muchos lugares. Para conocer como, yo creo que un lugar que donde hay que ir es el Liberty. Ya. Local chiquitito el día jueves donde se vive la cueca, como si vivía hace 150 años atrás. ¿Y por qué no nos toca una Me cuequita, parece Misael? bien. Toque Toquemos una una cuequita cuequita, para animarnos, ¿ah? ¿cuál es el problema? Eso, vamos. Valparaíso antes. Eso, vamos, toquense una cuequita, vamos. Eso. Me gusta el paraíso y la flor de la verbena es morena y la flor de la verbena es morena. Me gusta más tus ojitos que la bandera chilena y morena. Me gusta Valparaíso, ay morena. Cuando me vine al puerto, llegué cantando. Y ahora al despedirme, me voy llorando, ay morena. Cuando me vine al puerto, llegué cantando, ay morena. Me voy llorando, sí, porque varón. Dejante a los recuerdos de un gran amor, ay morena. Tiene encanto y hechizo Valparaíso. Bien, Misael. ¿Dónde Un hallazgo, Misael, ¿ah? Sí, no, de aquí estoy impresionada. al estrellato. ¿Dónde carreteabas tú en la época universitaria? El Proa, El Playa, el Playa, ¿no? Playa. Era como la Sí, sede. sí. De hecho, carreteaba también con personas que están aquí instaladas ¿Sí? dentro de este estudio. Ah, Exacto. perfecto. Salíamos del diario a estas Ya, horas de la ya. noche y había que Ajá. obviamente seguir socializando la noticia. Sí, sí, es como la reunión de pauta. posterior. Reunión de pauta, Sí, efectivamente, sí. Pati. El Playa era ese. que Claro. Todavía Pero- existe, ¿no? Sí, todavía existe. Pati, ¿cómo te estás proyectando? ¿Seguimos en TVN o te estás abriendo a otras posibilidades? Te vimos en Informe Especial. Déjame sí. decirte que tremendo el trabajo que hiciste, no porque estabas acá presente, de hecho tuvo reconocimiento también de terceras personas, premios formalmente, etcétera. ¿Te ves en una labor más de esa naturaleza? ¿En la combinación que antes nos planteaba o empiezas a ver quizás también una tendencia más a la editorialización de lo que tú estás Sí, haciendo? a ver, no soy muy buena como para proyectarme en el sentido de planificar mi futuro. Pero sí hay un área que me gustaría explorar que tiene que ver con el periodismo digital. Ya. Pero desde una perspectiva que va, a ver, yo creo que el futuro en lo que tiene que ver con el periodismo va en periodismo digital, en un sentido en que primero va a permitir a los periodistas que se independicen un poco de las instituciones, de los canales normales, no van a necesitar que los contraten en una determinada empresa para poder hacer los reportajes que quieren, porque va a estar la opción de internet y además la tecnología cada vez más accesible para la gente, entonces creo que la cosa va por el lado de internet. Pero lo que me gustaría a mí es aprender un poco más el lenguaje de internet. Ya. O sea, me gustaría aprender a programar en internet, no solamente a cómo hacer una página web y cómo quedan mejor las cosas, sino que definitivamente programar. O sea, creo que para que le saquemos el provecho real que tiene internet tenemos que aprender a hablar como internet. O sea, a aprender a hablar en el lenguaje del computacional, Exacto. de la máquina. Entonces me gustaría alguna vez especializarme un poco más en eso. Creo que ya hay algunos posgrados que van apuntando hacia ese tema, que están cada vez más incorporando lo que es programación. Ahora está también más de moda el tema de periodismo de datos, que es para poder investigar de mejor modo en internet aprovechando ciertos códigos de programación. Y además que yo soy medio nerd y me gusta el tema de computación, creo que soy una informática frustrada, entonces la mezcla ahí creo que
podría sacarle buen provecho a ese tema. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque uno revisando tu biografía, muy breve todavía, pero de muchas cosas, ve pasos por Washington, ve pasos por Londres, 3 meses, 6 meses, o sea, casi un año ahí haciendo cosas, perfeccionándose también. ¿Cómo planteas tú esa necesidad del periodista de darse un tiempo, de invertir en uno mismo finalmente para abrirse a estos cambios que algunas veces nos superan? Sí, bueno, lo que fui a hacer a esos 2 lugares tuvo que ver básicamente con el tema del inglés, porque para mí ha sido un trauma toda la vida. No estudié en un buen colegio donde haya aprendido inglés lo suficiente como para poder hacer una entrevista. Entonces llegué y me fui para allá, pero también tenía que ver con esto de repente de desconectarse un poco de lo que estás todos los días y también de poder reportear desde fuera, que era lo otro que quería probar y que me resultó y puede hacer cosas para acá, para Chile. Pero el tema era básicamente por el tema del inglés, pero fueron muy buenas experiencias que además me permitió conocer otra arista del periodismo, que también a lo mejor le puede servir a las nuevas generaciones, que es hacia dónde va este cuento, y es a un periodista autónomo, o sea, especialmente en el tema audiovisual. Me tocó ver muchos periodistas que estaban allá reporteando con su propia cámara, con su computador, haciendo despacho en vivo a través del celular. O sea, la BBC funciona con un periodista que anda con la cámara. Lo que les decía antes, a los camarógrafos no les gusta mucho eso porque sienten que les va a quitar la pega. Pero la verdad que te da una cierta autonomía y esta libertad de poder hacer los temas que realmente al periodista le importan. O sea, que no necesites que un jefe te mande a hacer una investigación de tal cosa, sino que tú tienes la independencia para hacerlo. Y así están funcionando mucho en Europa, el freelance es muy cada vez más común en estos temas, en los conflictos como en Siria, Libia, se está funcionando así. Entonces, esto de haberme ido para afuera, yo creo que para cualquiera es súper bueno, para cualquier periodista, vaya lo que vaya, y no es necesario tener la plata. Yo llegué y me fui, por ejemplo, a Washington con lo justo y necesario para comprar el pasaje de avión, y allá sobreviví haciendo clases de español y reporteando. Pero así. O sea, y absolutamente recomendable. Fíjate que en gran medida el objetivo de este programa también es conocerte, pero también intentar estimular a través de la figura tuya que ha viajado, que ha tenido estas posibilidades, y decirle también a todos los que nos están viendo, a los chicos que están acá también dentro de este estudio, que existe una posibilidad, por ejemplo, con Telefónica ahora, con ETECOM, de mandar los trabajos que están haciendo, que se está produciendo mucho, o simplemente si hay interés de hacer cosas, como tú decías, de manera más autónoma, de efectuarlo y enviarlo a Telefónica. Las bases, de hecho, están en Telefónica, chile.cl/etecom, y ahí pueden hablarlo con sus directores de su unidad académica, su jefe de docencia, etcétera, presentar estos trabajos, y está esa posibilidad, o sea, concreta. Lo veíamos en la nota inicial, estudiantes que terminan con una pasantía en el exterior, lo que abre, yo creo que nos abre mucho. Yo creo que ¿qué mensaje se les podría dar a ellos? Es una muy buena alternativa, creo yo, esto de ETECOM, y es un primer paso súper importante para esto que yo planteo, que debiera ser lo que buscan las nuevas generaciones, que es entusiasmarse por ciertos temas que a lo mejor sientan que es importante reportear, investigar, y que se la jueguen por reportearlo y después por darlo a conocer. Ahora tenemos internet que permite eso. Entonces esto de ETECOM es una gran alternativa para todos los estudiantes de periodismo, para que se la jueguen por ese tema que a lo mejor que sienten que es necesario denunciar o contar, y por lo tanto que manden sus trabajos, porque les permite visibilizar lo que están haciendo, y además yo creo que es un buen incentivo para seguir con ese tipo de temas hacia adelante. ¿Qué pasa en la televisión hoy día con la farándula, Pati? ¿Ustedes también lo perciben, ya sea de manera encubierta, en matinales, otros canales que necesitan para sobrevivir, tener largas horas de farándula? ¿Cómo se maneja ese debate al interior, por ejemplo, periodístico del canal? Yo creo que, bueno, TVN en ese sentido se mantiene un poco al margen de lo que tiene que ver con farándula en los noticieros. Yo creo que aquí el problema mayor tiene que ver con el cuento del rating, pero que a veces no se visibiliza tanto.
Muchas veces pasa que mucha gente que no está tan ligada a los medios cree que las decisiones se toman por un tema de censura o de poderes que tratan de influir. No digo que eso no pase, pero es muy mínimo. Lo que realmente corta el queque en las decisiones editoriales es el rating. Y es ahí donde yo creo que hay que ponerle foco a la discusión y debiera ser tema de debate en todas las escuelas de periodismo, en todos los canales, cuál es la influencia que puede tener el rating, porque no puede ser que una nota no vaya porque fome. O sea, afortunadamente trabajo en un canal que trata de luchar contra eso y que si bien se tiene que sustentar con el tema de los avisos publicitarios, también tiene un rol que trata de cumplir equilibrando las dos cosas, pero no es fácil y a mí me gustaría que se hablara mucho más del tema de la dictadura del rating, porque a veces se pone en cuestionamiento, por ejemplo, programas que sacan 12 puntos, que yo considero que es una gran cantidad de gente que está viendo ese programa. Pero no sé, puede ser un programa de reportaje y ya se le está pensando que no vaya a lo mejor porque te sacan 12 puntos, cuando no puede ser ese solamente el criterio, ni tampoco si algo es no vamos a dar una nota no sé, de economía porque fome. A mí me parece que ese es un tema realmente relevante y en el que debiéramos poner ojo porque muchos noticieros tal vez se pasan un poco de la raya y terminamos con noticias que son divertidas pero no necesariamente informan. Yo creo que ahí es donde está el mayor peligro para el periodismo de tele en la actualidad. ¿Es un problema solo de la audiencia? ¿También no será un problema instalado en algunos medios que en general, en todos los medios, todo el sistema mediático, comercial, generalista, por llamarlo de alguna forma, de no poder innovar, de no atreverse a innovar, o existe también muchas veces la propia autocensura de la no innovación, tomando esta figura de la dictadura del rating que absolutamente es muy fuerte y genera una presión además muy constante sobre los periodistas? Claro. Y que es una dictadura del rating no solo porque quieran ganar, no por un tema de orgullo, sino porque los canales se mantienen con aviso publicitario y si no tienen rating no hay plata. Esa es la lógica, lamentablemente, que rigen los noticieros. Ahora, yo creo que este mismo tema del rating atenta contra el tema de innovar. Porque si te está yendo bien, no vas a querer cambiar mucho las cosas porque puedes correr el riesgo de ir perdiendo en rating. Yo creo que los canales que más pueden innovar son aquellos que le está yendo mal en rating. Porque son los únicos que tienen un escenario libre en el cual pueden intervenir. Pero sí, yo creo que eso te va un poco atando a no atreverte a cambiar a lo mejor las cosas. Pero insisto, igual tengo la suerte de estar en TVN, que dentro de lo que es el abanico de canales nos tiene metido el chip de que tenemos una responsabilidad distinta frente a cómo informamos, a cómo hacemos las noticias sin pasarnos tanto al otro lado del espectáculo, no sé cómo llamar ese tipo de noticias. Patricia, ya entrando abiertamente en el periodista copuchento que uno tiene también, las relaciones humanas. El periodista en general yo creo que es copuchento. Sí, absolutamente. Eso es lo que define. Mostramos las cartas y ¿cómo andan las relaciones humanas? Me quiero acercar en fondo al corazón, en definitiva. ¿Cómo anda ese corazoncito? Aquí pasamos al periodismo de farándula al tiro. Sí, es que no estamos en confianza, de aquí no sale. Entonces, ¿podría tocar una canción, Misaela? Cuando ve a Patricia, ¿qué se inspira? ¿Qué canción se inspira? ¿Qué se le viene a la mente? No podré aguantar, te clavas tu mirada que me llena el cuerpo. Me ha pasado antes que no puedo hablar. Tal vez pienses que estoy loco y es verdad un poco, tengo que aceptar. Pero si no te explico lo que siento lento, no vas a entender cuando me ves llorar. Nunca me sentí tan solo como cuando ayer te lo entendí mientras callaba. La vida me dijo gritos que nunca te tuve, nunca te perdí. Me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto de forma natural, lleno de fuego si las cosas se marchitan, sin tener principio llega a su final. Y ahora tal vez lo puedas entender, que si me tocas se quema mi piel. Ahora tal vez lo puedas entender, que no te entiendo.
muchos suspiros, empezaron a aparecer. El periodismo de farándula. Claro. Pero bueno, tú planteas una cosa de algunas veces de compatibilizar, intentarlo, Sí. pero es muy difícil hoy en día con la carga de trabajo que tiene. Sí, ¿Qué ha pasado con aquellos lo que yo pololeos? decía es que, claro, uno pasa tanto tiempo mi caso, en el canal, que inevitablemente termina, no sé, pololeando con gente, con periodistas. O sea, Claro. mi pololo es periodista, trabaja en el 13. ¿En la competencia? Sí, pero estaba en TVN. Se lo llevaron al 13. Y yo creo que o sea, para mí es lo ideal, porque no sé si alguien más entendería que uno se vaya de viaje, que uno tenga que irse, no sé, de manera abrupta. Me acuerdo una vez cuando fue el tema de los mineros, estábamos sentándonos a comer en la noche y me llaman para decirme, oye, hay un accidente en Copiapó, hay mineros atrapados, tenés que irte al tiro. Estoy segura que estuviera con otra persona, jamás me entendería que tengo que dejar de comer, hacer la maleta y partir a Copiapó. Entonces, mucho más cómodo de ese modo. Además, a él también le gusta el tema de viajar. Él estuvo en Barcelona un par de años y él es también este tema del freelance. O sea, él tiene su propia cámara. Él ha viajado a Libia, a Egipto, todos estos conflictos bélicos. Él los ha reporteado solo. Va con su cámara, agarra el computador y empieza a despachar para distintos, o sea, acá antes era para TVN, pero también para algunos medios latinoamericanos. Entonces también como que nos vamos complementando un poco, como es también periodista de tele, transmitimos en la misma onda, tenemos como proyectos parecidos, nos gusta el tema de viajar, entonces ahí se da bien la cosa. Mira, no voy a seguir entrando para que no nos acusen de... Estamos criticando la farándula Sí, y estamos y otra vale. Pero bueno, las contradicciones del periodismo muchas veces. Patricia, de lo que viviste a propósito del rescate de los mineros, hay muchas historias que uno cuando reportea en terreno o está en estas grandes coberturas que son historias que al final no se cuentan, que quizás pudieron haber tenido algún minuto para haberse incorporado, pero que finalmente quedan solo en la experiencia de aquellos que estuvieron ahí. ¿Algo para compartir en ese ámbito? No, lo que yo creo que me pasó con lo de los mineros es que, si me preguntaran cuál es como la noticia que más me ha impresionado reportear, creo que fue el día del papelito. O sea, el día ese en que habíamos estado compartiendo con la familia durante semanas, pasando por todas las etapas, desde pensar que lo iban a rescatar al tiro, hasta después irnos enterando de que la situación se iba complicando, de que no se podía entrar por donde se pensaba originalmente, de empezar a conocerlos, de convivir en un espacio súper chico que de repente se fue transformando en una especie de mini ciudad, con baños, con comedores, con duchas. Pero cuando ya poca gente tenía la esperanza de encontrarlos vivos, yo me acuerdo que yo estaba en un auto, empezando a escribir la nota, estaba hablando con mi jefe y de repente empiezo a ver que todo el mundo empieza a correr en la mina y le digo, tengo que colgar porque algo está pasando y empiezo a correr con toda la multitud y me encuentro con un tipo que está diciendo que él está en el lugar de la zona de rescate y que encontraron un papel y que están vivos. En ese momento no tomé la dimensión de lo que era la noticia porque tú empezás a correr, a reportear, empiezan a pasar mil cosas, llegan las autoridades, queda el caos. Pero después al final del día, cuando ya te mandaste la nota, terminaste, y tú hacías el análisis, qué importante lo que pasó hoy, qué impresionante también lo que pasó hoy día. Y creo que esa ha sido como la noticia más emotiva e impactante que me ha tocado reportear, sí. ¿Tú tienes algún modelo periodístico vivo todavía que esté en el canal, por ejemplo, que tú digas, mira, qué bien está haciendo la pega, qué inspirador las notas que hace, me sirve a mí como para tener una serie de elementos quizás como a modelar? Sí, no sé si gente con nombre y apellido, pero sí me gusta lo que hace, me gusta este tipo de conductor, por ejemplo, de noticias que reportea. Creo que TVN lo hace y también otros canales, el hecho de que nunca se desconecten del tema del reporteo, de que se mantengan haciendo cosas. En temas del modo de hacer entrevistas, por ejemplo, que eso siento que es algo que lo que estoy aprendiendo a hacerlo, me gusta mucho el estilo de Juan Manuel Astorga, trato también Daniel Matamala, si es que miramos de otros canales. Me gusta mucho el estilo que ellos tienen, que
tal vez más intuitivos, están súper bien informados, tienen una cierta agilidad en el modo de hacer las entrevistas. Y en el tema del reporteo, bueno, aprendí mucho en el informe especial. Yeah. Porque hay gente que lleva un montón de años y aprendí de cómo investigan, de cómo se dan el tiempo para llegar a otras cosas, de qué es lo realmente importante. Ahí hicimos cosas de educación, de la reconstrucción y de los problemas del agua en Copiapó. Y sí, ahí yo creo que aprendí mucho más para complementar el tema del reporteo. Sí. El reportaje de la reconstrucción generó muchas reacciones políticas a nivel nacional. Nos centramos en Dichato esa vez. Exacto, generó un remesón político que es muchas veces cuando la pega se hace bien desde el ámbito político y tú estás enfocando y estás planteando cosas que quizás a la institucionalidad política no le agrada. ¿Eso tú lo sentiste? Sí, pero por suerte, a ver, en esas situaciones obviamente que tenés que ser súper riguroso y estar preparado para defenderte en todos los frentes. Eso lo aprendí en el informe, sí. O sea, de estar súper resguardado informativamente. O sea, todo lo que yo investigué lo traté de tener súper confirmado, no solamente con una fuente, sino con 2 o 3 fuentes, de estar resguardado por todos los lados, porque así también te sientes seguro a la hora de entregar el resultado. La gracia es que también en el canal confiaron en mí, confiaron en que lo que yo les estaba contando era verdad, y eso me permitió que hiciéramos el reportaje, que saliera tal cual como está, aunque hubiese cuestionamiento a las autoridades. Los 3 reportajes que hice fueron con cuestionamiento a las autoridades, porque el otro era de educación, en plena época de revolución de Camila Vallejo y George Jackson, y el otro fue el del agua, que implicaba cuestionamiento a la autoridad en tema del manejo de cómo se administra el agua en Chile, tema de la minería. Y los 3 reportajes salieron sin problema, ni ningún tipo de corte, ni nada ahí que... Pero eso es porque, bueno, tienen la confianza en lo que hago y también trato de tener 1000 pruebas y espaldas a lo que estamos contando. George Jackson, Camila Vallejo, 2 nombres que probablemente y muy seguramente van a estar en el Parlamento de aquí a un año más. ¿Qué gana la política, por ejemplo, con estos 2 perfiles y la política ya legislativa, que tiene otros códigos, que tiene otros tiempos? A propósito de lo que tú los viste en acción, los viste trabajando, los viste coordinando, articulando. ¿Se gana? ¿Es diferente el escenario? ¿Va a ser complicado para ellos? Es un tema difícil porque ellos han sido cuestionados porque en el fondo se suman a un sistema que cuestionaron. Pero ¿cómo cambias el sistema si no eres parte del sistema? Es en el fondo el cuestionamiento. Entonces, entre que desaparezcan, entre que no los veamos más, entre que se pierdan y sean reemplazados por otros dirigentes, entre que no puedan seguir haciendo cosas, yo siento que es mejor que estén en el Parlamento, que es el lugar donde hoy en día se legisla. Entonces, a mí me parece bien que opten por ese camino. 9 candidatos presidenciales. ¿Cómo los abordamos? ¿Cómo hacemos la cobertura? ¿Eso lo han conversado, por ejemplo, en TVN? ¿Darle un tiempo a cada uno? ¿Centrarse en los protagónicos? No. Bueno, es que la gracia es que el 24H es un canal de noticias todo el día. Entonces tienen los tiempos para hacer una buena cobertura de todos, porque a veces es el tiempo lo que juega en contra. No es que alguien quiera dejar fuera a un candidato o algo porque, no sé, le cae mal, es un tema de tiempos. Pero el 24H, un canal de noticias, te permite tener todos los candidatos en los tiempos que sean necesarios. Puede que haya algunos que hacen más noticias que otros, obviamente. Hay algunos que, por lo menos en las encuestas, se ve que van a tener más alternativas de ganar o arman polémicas por lo que hablan. Pero en términos prácticos, en el 24H está súper zanjado que todos tengan la misma oportunidad de ir, de hablar, y bueno, y de hecho han ido todos hasta ahora. Tú planteas la figura de Astorga, el informante. Uno no puede dejar de mencionar lo que significó el programa de Lederman con Cheire. Ustedes desde dentro, porque Astorga también pertenece mucho a 24H, es cierto, independiente que ahora el informante se pueda ver por señal abierta y obviamente también por el cable, pero ¿qué pasó ahí con lo que significó esta entrevista, lo que generó posteriormente? Sí. Ahí es cuando un poco planteamos lo que decíamos del periodismo y los efectos que puede tener. Sí, bueno, lamentablemente yo no estaba en el canal en ese periodo, estaba de vacaciones, andaba en Estados Unidos. Merecidas, ¿no? Exacto.
Pero sí lo interesante de eso es como esto parte por un tema de reporteo en prensa, en el noticiero. Y de ahí luego se transforma en el informante. Pero lo interesante es los efectos que puede tener algo en lo que tú de repente te obsesionas un poco y empiezas a buscar más, y en eso yo creo que fue obra de Rodrigo Cid, que era el periodista que estaba en la nota. Y yo creo que la moraleja que se puede sacar de eso es que uno, aunque tenga poco tiempo, aunque uno ande corriendo para todos lados, si hay un tema que te interesa, una información que tú encuentras que es importante de seguir investigando, de darte el tiempo, de mandar un par de mails para contactar a alguien, hay que hacerlo. Porque imagínate el resultado que tuvo después, y hasta el día de hoy seguimos comentando el tema. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa de lo que pasó con ese tema. ¿Y cuál es tu visión personal de lo que está pasando ahora con una televisión abierta, que muchas veces se le cuestiona, que por qué no toca temas, por ejemplo, vinculados a los derechos humanos? Y estamos teniendo una serie de productos muy interesantes, imágenes inéditas, prácticamente todos los canales, y que están colocando una serie de temas que se están abriendo y que están generando aún más discusión social. Sí, yo no sé ahí cuál es la decisión que se toma a nivel de canal en la programación, porque en el fondo lo que a mí me toca ver es lo de prensa. Un gran trabajo yo creo que fue lo que se dio con los archivos del Cardenal, que un poco abrió este tipo de programas. Ahora, lo que sí sé es que en el noticiero se están haciendo de partida las crónicas todos los días, no sé si las han podido ver, del tema del 11 de septiembre. Vienen 2 informes especiales también vinculados al golpe militar, va uno el domingo, otro el lunes, o sea, también muy en el tema. Y el 24horas.cl tiene una cosa súper interesante que es, dividió el sitio y tiene como la versión paralela de lo que pasaba hace 40 años. Exacto. Tú entras ahí y te encuentras con las noticias hoy día es 6 de septiembre, tal cual. Entonces, por lo menos en prensa yo creo que el tema está súper presente. En términos de programación, bueno, no sé ahí cuáles fueron las decisiones que tomaron. Los archivos del Cardenal sí creo que fue un gran aporte, y me parece que ahora viene la segunda parte de los archivos del Cardenal. Viene, de hecho. Sí. Lo que tú planteabas del sitio de las noticias es muy impresionante, porque te hace una contextualización digital de ese portal 40 años atrás. Sí. Y felicitar además, porque hay gente de la escuela, también está Daniela Marín, que ha estado involucrada en ese proyecto. Ella de la universidad. Así es, desde acá. Así que, porque fue tremendo trabajo de investigación. Tremendo trabajo de recopilación. Tuvo que sumergir en buscar archivos. Imagínense que están en un soporte súper antiguo, en el fondo, que tienen que traspasar esas imágenes, convertirlas a un formato digital, investigar, meterse en las revistas, los diarios de la época, ¿no? Hicieron un tremendo trabajo. Me gustó mucho lo que hicieron ahí. Patricia Venegas, ¿usted va a querer estar en el Mundial de Brasil? Me encantaría ir como hincha. Me encantaría tener el dinero para poder ir a todos los partidos, después ir a celebrar, después sus caipiriñas. Eso me encantaría, creo que sería ideal. Brasil, o sea, si en Sudáfrica fue una fiesta tremenda, me imagino lo que va a hacer en Brasil. Pero bueno, si no puedo ir como hincha, obviamente que me gustaría reportear también el Mundial de Brasil. Pero no sé lo que va a pasar finalmente. Hay un tremendo equipo de deporte en TVN, entonces me imagino que también ellos van a tener la prioridad para ir a Brasil. Pero ayer te vimos animando en vía pública, hablando de fútbol, ahí con puros periodistas futboleros. Misael, usted tiene una cancioncita para animar también a la selección chilena. Sí, hoy día ya estamos o el chileno, cualquiera que tenga ahí, para que tirémosle buena vida también a la selección, además que para que Pati vaya a Brasil. Canción de fútbol me complicó un poco. Mira, lo descoloqué. Sí, ¿Y la de chileno? Cántenla todos conmigo. Vamos. Con el chileno de corazón, salta la barra y dale al tablón, chileno de corazón. Ahora se la sabía por lo menos esa parte. Bien, Isabel. ¿Has convivido con jugadores de fútbol en el reporteo cuando fuiste al Mundial? Claro, te vimos más en nota de toda índole, pero... Sí, no me tocó tanto compartir con ellos, más me tocó para los Juegos Olímpicos con los atletas chilenos, con Tomás González, en general con todos los... Porque era un equipo más chico los que estábamos reporteando
para los Juegos Olímpicos. Y ahí tú presenciaste esta cosa del deportista chileno sufrido, porque claro, el futbolista es muy diferente en cuanto a los recursos que maneja, pero el atleta chileno casi que llega solo, sin su entrenador. ¿Cómo viste? Sí, acá yo igual encuentro que me da la sensación que sí fueron con todos los recursos, no es lo mismo claro, que en las grandes potencias, pero sí en lo que se refiere al despliegue en Londres. Yo creo que contra lo que más les toca sufrir a los atletas es con el desconocimiento que hay sobre ellos. O sea, nos entusiasmamos con Tomás González y algo más allá, pero ya pasa el tiempo y no es mucho más lo que pasa. Ahora, ojalá que esto de Odesur vaya a servir para que también la gente se vaya entusiasmando un poco más con el tema. Ahora, cuando tú te enfrentas a un tema que quizá no es tan natural a ti, o sea, el fútbol lo comentábamos, era más lejano a ti, pero tú lo tienes que abordar de igual manera, vas a un mundial, etcétera. ¿Qué tipo de preparación ahí le puedes sugerir a los chicos que nos están viendo, los estudiantes, que muchas veces también se enfrentan en su trabajo ya inicial a nivel de universidad y posteriormente en sus primeras pegas, ante temas que no conocen simplemente? ¿Cuál es el...? Claro, uno puede decir, mira, infórmate, etcétera, pero ¿hay algún grado de sensibilidad mayor al momento de eso, de traspasarlo, por ejemplo, la pega periodística a nivel televisivo? Sí, para el tema del Mundial, por ejemplo, yo me obsesioné leyendo todo, escuchando todos los programas de deporte, compré libros sobre el tema del fútbol en Chile. O sea, me di una sobredosis de fútbol para ir al Mundial. Aunque en términos prácticos tampoco era mucho más lo que me iba a tocar a mí de lo estrictamente deportivo, porque en el fondo la idea era que yo fuera a hacer como lo complementario, o sea, qué pasó en Sudáfrica, los problemas que tienen, los chilenos también, cómo llegaron allá, cómo celebran. Aunque igual finalmente muchas veces me tocó igual hacer cosas deportivas. Sí, yo creo que el consejo es leer de todo. De repente uno se concentra solamente en un tema. Por ejemplo, a mí lo que más me gusta es educación. Tiendo a solo consumir información de educación, pero en esta pega a uno le puede tocar reportear cualquier tema. Entonces, lo ideal es pasar informándose de todo, y Twitter, en ese sentido, es una gran ventaja, porque yo no soy muy buena para tuitear, pero sí me informo mucho a través de Twitter, sigo un montón de sitios de noticias, y de acuerdo a eso me voy informando de todo. Yo creo que el tema es no desconectarse mucho de la información. Exacto, hashtag late etecom, ahí para que nos puedan seguir. Estamos, bueno, han ido saliendo los generadores de caracteres con todas las plataformas donde estamos en simultáneo apareciendo. Esta posibilidad, por ejemplo, de hacer televisión streaming. Algunos hablan de esta posibilidad de democratización de las comunicaciones. Sí. ¿Tú le ves sentido o igual el recurso ahí económico de los proyectos y la sustentación de los mismos tienen que ser prioritarios? Una vez, un periodo, ¿cuándo fue? ¿El 2010? También participé en un programa de Twitter, por streaming, que era muy interesante porque juntábamos un político, un artista, y el otro podría ser un actor o alguien de la farándula, no sé. Mezclábamos el tema para que se diera una conversación como relajada. Y lo que me pareció genial, porque en el fondo no necesitas un estudio tremendo, no necesitas tener un montón de plata. Eso le da una independencia a la pega que hace el periodista. Y lo más interesante era que los invitados iban. O sea, al político, si tú le presentas un buen idea de programa, yo me acuerdo que fueron todos los que invitamos, artistas también, fueron todos los que, no sé, de Vasconcelos, no me acuerdo ya cuáles son los artistas que estuvieron, pero se puede armar un cuento súper fácil y simple gracias a Internet. ¿Tú ves muchas más posibilidades en cuanto a este tipo de emprendimiento de cuando estudiamos en la universidad? ¿O también está quizás la visión nuestra de no despertarse ante lo que había? Porque ese muchas veces es el debate. Los chiquillos tienen hoy en día un montón de cosas, quizás no hacen en torno a la cantidad de posibilidades que las tienen a mano. ¿Cómo compatibilizar eso? Un poco las ganas, la cultura a emprender, empezar a efectuar las primeras prácticas de profesionales. Sí, yo creo que hay que aprovechar la libertad que nos ofrece Internet. O sea,
antes, alguien que le interesa el periodismo audiovisual tenía que esperar que lo contratara un canal porque las cámaras eran muy caras, dónde iba a conseguir espacios para poder editar, las máquinas necesarias. Ahora no necesitamos nada de eso, podemos reportear con un celular. Y lo tenemos que aprovechar. Si el punto es que nos concentremos en lo que realmente nos gusta, o sea, un tema que consideren que es importante de dar a conocer, de denunciar. Ahora, hay que avanzar hacia ver cómo nos mantenemos económicamente haciendo eso con Internet. Claro. Pero yo soy súper optimista de que en algún minuto va a ser posible mantenerse económicamente, sí, porque creo que la televisión, por ejemplo, va a apuntar hacia un sistema en que uno escoja el tipo de material que quiere ver. Ya lo vemos, por ejemplo, con Netflix. Exacto. Que nunca más fuimos a arrendar una película, no nos ahorramos eso. Entonces yo creo que Internet y televisión va a estar súper integrados. Entonces yo creo que las nuevas generaciones lo que tienen que hacer es aprender a dominar lo audiovisual, pero también Internet para sacarle el mayor provecho posible. Y se supone que uno entra a estudiar periodismo porque quiere informar cosas. Tenemos la gran ventaja de utilizar la ventana que es Internet, que antes no teníamos. Entonces hay que aprovechar el tiempo para dominarlo. Le damos un aplauso a la Pati, ¿no? Bien. Hagamos preguntas. Abramos la posibilidad al distinguido, respetable público para que pueda preguntarle a Patricia cosas también, inquietudes más personales, más individuales. ¿Quién va a hacer alguna pregunta? ¿Quién quiere abrir los fuegos? Práctico, claro, no sé, tipo de práctico, la práctica, etcétera. Hola, mi nombre es Rubén Barros, estudiante de primer año. Quería preguntarte cómo te sientes estudiar en esta escuela tan moderna, tan renovada, comparado a lo que viste una vez en la casita de chocolate. No, estoy totalmente impresionada. Veo que la casita de chocolate es un concepto que aún se mantiene en las nuevas generaciones. Es un mito. No, es una diferencia, estoy impactada todavía. Porque para los que no la conocieron, era una casa nomás la antigua escuela, donde también estudiaste. No, y ahora es tremendo lugar con un montón de posibilidades. O sea, poder hacer esto acá en la universidad ya encuentro que es un tremendo aporte. Y no me cabe duda que todos ustedes van a salir mucho más preparados que en estas cosas más modernas, más actualizados tal vez que cuando estábamos nosotros. Hola, mi nombre es Gonzalo. Sorry. ¿Me paro? ¿No? Sí, por favor, Gonzalo. Bueno, mi nombre es Gonzalo, soy de quinto año y mi pregunta va básicamente por el tema de que nuestra pega o nuestra profesión últimamente a lo largo de los años, quizá por culpa de la farándula, se ha un poco denigrado o se ha visto como los periodistas como los que andan ahí en el morbo o como molestando, en fin. Entonces, mi pregunta va por el lado de cómo posicionar programas periodísticos que sean respetados por la gente, que además tengan el apoyo de un canal y que no sean censurados por los grandes poderes económicos, que es lo que está pasando, como por ejemplo Un Contacto, que sacan un reportaje y saquen 2 semanas más de puros cuestionamientos, en fin. Entonces, mi pregunta es cómo posicionar programas periodísticos desde nuestra posición, desde nuestra profesión. Sí, yo creo que es la tremenda pregunta que no sé si tiene una respuesta tan simple. A ver, en lo que se refiere a poder generar productos periodísticos con contenido, yo creo que en eso tenemos el mensaje que en el fondo quiero transmitir es que tenemos cada vez que tratar de trabajarlo de manera más independiente. Lo que está haciendo, por ejemplo, la Carola Fuente, ella tiene una suerte de productora, según entiendo, y ella viene y reportea los temas que le importan y luego los ofrece a los canales. Yo creo que así va a apuntar el cuento, cosa que tú tomes la decisión de lo que quieres hacer y después les ofreces este producto más o menos terminado. ¿Cachai? Entonces sí, no tenés que estar pasando por el filtro o si le gustó o no le gustó lo que le ofreciste a un jefe. Yo creo que va a ir por ese lado el tema de cómo hacer un tipo de programa con contenido y que salga a través de la televisión. Ahora, sobre cómo está el periodismo hoy en día y cómo de repente, claro, la profesión un poco se cuestiona, yo creo que en eso nosotros tenemos una responsabilidad. En primer lugar, yo creo que el gran pecado que tenemos los periodistas es el tema del ego, que lo tenemos que controlar mucho, de no creer que nosotros somos lo importante, que nosotros somos la noticia, ¿cachai? Y eso es lo que a lo mejor
termina perjudicando al gremio porque los periodistas pasan la barrera. Pasan una barrera que yo creo que no es saludable y que termina dejándonos mal a todos. Entonces, en la medida que ustedes, cuando salgan a trabajar, protejan la reputación del periodismo, que también, yo sé que dentro de un canal de repente uno no va a tener la oportunidad de cuestionar las notas que te tocan hacer. O sea, a mí igual me ha tocado hacer la nota del perrito y esas cosas. Pero eso no quiere decir que no puedas expresar tu opinión y decir no me gusta esto, no me parece correcto. O sea, obvio que la idea no es que te echen y necesitáis el sueldo también. Pero uno igual tiene un espacio en el cual puede... Lo que no me parece bien es que los periodistas lleguen y acepten ese tipo de notas sin ningún cuestionamiento. Eso no me parece correcto. En TVN está la opción de opinar. No sé cómo serán los otros canales, pero ustedes cuando salgan, opinen, cuestionen, reclamen. El único modo de mantener el prestigio del periodismo, creo yo. Marcelo, ¿tú quieres hacer una pregunta? Hola Patricia, Marcela Porto, soy profesora de la escuela. Quería preguntarte las posibilidades que tú ves, ¿qué posibilidades ves para los periodistas en el ámbito de la entretención? De repente está un poco vapuleado, pero tal vez es una posibilidad bonita ahí de levantamiento de contenido. No sé. Claro, pero de entretención dices tú en el sentido de las noticias de espectáculo o en la farándula. Del noticiero y pensando en el concepto de entretención, que puede ser un programa de entretención que no necesariamente esté vinculado a la farándula, a lo que también tenemos como prejuiciado de farándula. Sí, es que yo creo que es complicado, porque no sé si puedes mantener como un límite. Por ejemplo, no sé, me imagino un periodista a lo mejor animando un programa que tiene que ver más con espectáculo, con cosas así. Pasáis la barrera. Ahora, insisto, yo creo que esto depende del periodista, de cuál sea tu actitud y cuáles sean los límites que tú marcas. Lo importante es que definas límites. Si no te pasáis para el otro lado, para el lado oscuro, que no me parece adecuado. A mí no me parece adecuado, no sé. ¿Había otra pregunta por ahí? Sí. ¿Hay que llegue el micrófono? ¿Y es la última pregunta yo creo, ¿no? ¿Cómo estamos a tiempo? Sí. Además está como caluroso. Hola, me llamo Francisco Meneses. Me llamo Francisco Meneses, soy estudiante de primer año, soy del norte. Y en mi familia ve Televisión Nacional todos los días, sobre todo critican, me comentan mucho, hijo, siempre cuando hablan del norte siempre es para las tragedias, siempre cuando pasa algo malo, no se da mucha información positiva del norte. Y complemento eso con lo que tú decías del internet, del periodismo digital, de que la gente puede crear sus propios contenidos. Mi pregunta va entonces si es posible la descentralización de los contenidos informativos desde las regiones extremas usando las plataformas de internet. ¿Es posible? Sí, yo creo que sí, pero en primer lugar recojo la crítica que tú haces. O sea, yo creo que en general en los noticieros falta más contenido de regiones. Afortunadamente acá en el canal, tú sabes que hay un regional, o sea, un noticiero en cada región. Eso permite que tengamos más acceso a los contenidos porque no tienes que depender de un corresponsal que cuando tiene tiempo te va a ir a reportear. Y tenemos el Chile Conectado que también ayuda a mostrar un poco más a las regiones, pero yo creo que Internet sirve mucho. Tú no sé si te has fijado, los noticieros cada vez funcionan más con el material que la gente manda, con lo que grabaron con el celular. Entonces, siempre le digo a la gente que dice que tiene alguna denuncia, si lo puede grabar, ya tenemos la mitad del trabajo hecho, porque ya lo podemos mostrar. Entonces yo creo que el Internet y la tecnología va a ayudar a que esos contenidos se difundan. Sí, Cata. Hola Patricia. Mira, tengo dos preguntas sobre dos situaciones bastante críticas que ha vivido el periodismo últimamente. Una se trata sobre la precarización del trabajo, que se vio mucho con este tema de la protesta del Mercurio y Valparaíso, de ADN, del mismo TVN. Y por otro lado, el tema del encapuchado, que tanto se le ha cuestionado a TVN. ¿Cuál es tu visión de estos dos temas? ¿Del encapuchado en qué sentido? Que se muestra esta polémica que hubo el año pasado, de que se mostraba siempre la misma imagen cuando se hablaba de las manifestaciones estudiantiles. Sí, en el tema, bueno, a mí me ha tocado reportear manifestaciones, pero es desde el
carro lanzagua que ha apuntado hacia mí, 1000 lacrimógenas que me ha tocado tragarme ahí. Por lo menos lo que fue la Revolución Pingüina, que es la que me tocó a mí reportear harto, siempre tratamos de equilibrar la nota de la marcha, la nota de los disturbios, porque mucha gente quiere que nos demos los disturbios. Eso sería censurar. Sería una parte de la noticia que no la estamos mostrando. Lo que yo no estoy de acuerdo, y en eso comparto contigo, en que eso sea la prioridad y nos olvidemos de la marcha. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que el equilibrio que hay que buscar es ese, de dar las dos cosas. Tengo la sensación que a veces el noticiero funciona así, como lo hacíamos en la Revolución Pingüina. Una nota de disturbio, una nota de marcha, pero pensar en que no va a salir nada de disturbio, el único modo de que no salga ninguna información de disturbio es que no hayan disturbios. En la Revolución Pingüina yo noté que se fue avanzando en ese sentido. Las primeras manifestaciones fueron súper violentas y después ellos mismos fueron autorregulándose, ellos mismos fueron controlando a la gente que se escapaba de la norma y empezaban a destruir. Sería genial que eso también pasara acá. Me tocó reportear la manifestación de la ANEF. Fueron marchas súper pacíficas, nunca hubo, ellos consiguieron en esa época un reajuste histórico y lo hicieron sin ni un destrozo. Entonces yo creo que el punto es que hay que eliminar la violencia de las manifestaciones porque trastoca el foco de la noticia. Y lo otro que me preguntaste era... Sobre la precarización del... Sí, ese es un tema absolutamente. O sea, yo creo que los periodistas... o sea, una persona que no ha estado 5 años estudiando, de repente gana más que un periodista. Y eso es... No sé si pasa por nosotros que deberíamos reclamar más. A veces nosotros decimos... reclamamos de repente por los derechos de los demás y nunca nos hemos puesto también a reclamar por nosotros, por nuestra situación, por el hecho, a veces incluso no tiene, o sea, tiene que pasar por los sueldos, pero también pasa por la cantidad de horas que uno trabaja. Eso en los canales se ha ido regulando un poco más, pero en las radios especialmente me parece que tienen un sistema en que trabajan, pero desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y eso no se ha regulado nada, porque se supone que hay un código, un artículo que permite que no tengamos horario de entrada y salida. Sin embargo, los camarógrafos sí tienen un horario de entrada y salida, los que editan o el operador de una radio sí tienen un horario de entrada y salida. Entonces sí, no sé si pasa porque nos movamos más nosotros, pero sí creo que hay un problema con ese tema. Patricia, te queremos agradecer mucho esta conversación, esta presencia. La verdad que se ha extendido por más incluso de 1 hora de lo presupuestado porque ha estado muy interesante. Tú ves además las ganas de consultarte, también contrastar cosas, porque estamos en un momento de mucha necesidad de ir situando cosas del periodismo que nos afectan y que nos permiten además plantear desde cosas del emprendimiento, de ahí la idea que muchos de los que nos están mirando, los que están presentes, puedan mostrar esa necesidad de transmitir que tú decías. Hasta el 27 de septiembre está el plazo, se nos viene encima. Sí, ¿ya? Por un lado. Y por otro, además, conocerte más en lo que ha sido tu desarrollo profesional, personal, lo que agradecemos muchísimo que nos hayas podido abrir no solo tu estructura mental, sino también tu corazón, volviendo además a tu casa, volviendo a una región que te recibió y volviendo a la escuela en la cual generaste tus primeras armas periodísticas. Sí, yo les agradezco mucho por haberme invitado y también si es que alguien tiene alguna duda, si me quieren preguntar, afortunadamente me ha tocado conocer distintas áreas del periodismo televisivo, entonces lo que necesiten me escriben, me llaman y yo los ayudo, así que muchas gracias por haberme invitado. Agradecemos a Pati, con un fuerte aplauso. Le vamos Gracias. Qué buen regalo. un regalito ahí para que lo disfrute, ¿ah? Ahora que viene la fiesta patria. Exacto, la fiesta patria. Muchas gracias, Pati. Muy bien. Gracias, Loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la acción te culpa el sentimiento. Y qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego.
Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las